Hola a todos los estudiantes de grado noveno. Este es un video explicativo para trabajar la guía número 2 del área de ciencias sociales. En esta unidad vamos a ver los procesos migratorios en Colombia. Para esto necesitamos recordar todas las temáticas vistas el año pasado sobre la geografía humana y los procesos migratorios. Recuerden que es una migración, el movimiento es el desplazamiento o movimiento de poblaciones de una zona a otra, y estos movimientos deben ser permanentes para ser considerados como una migración. También recordemos que una migración puede ser voluntaria o forzada, y tengan en cuenta también los factores o causas que motivan estas migraciones. Así entonces, en esta unidad número 2 vamos a analizar las causas y consecuencias de las migraciones dadas en el siglo XX. Pero también vamos a ver un poco sobre cómo comenzaron estas migraciones en el siglo XIX. Para esto entonces vamos a recordar lo que vimos en la guía número 1 sobre el proceso de independencia. Vamos a organizar una línea de tiempo en la que vamos a plasmar o a sintetizar lo que vamos a ver en esta unidad. Así entonces comencemos ubicándonos en el tiempo entre 1810 y 1819, que fueron los años en los cuales se dio el proceso de independencia. En esta época, como bien sabemos, se dieron varios conflictos, guerras civiles que trajeron gran derramamiento de sangre. Podemos decir entonces que en estos años se vio cómo disminuyó la población. La población para esa época se ubicaba en el valle del río Magdalena, del río Cauca, en el altiplano cundiboyacense, sobre todo en la zona interior del país y acá en la costa Caribe. Posterior a esta época, 1819, se dio un tiempo en el cual se dio una poca estabilidad, una estabilidad que trajo consigo que la población se recuperara y empezara a crecer nuevamente. Después de esto, alrededor de 1850, se inició un proceso de colonización hasta 1900. ¿Qué es colonización? Para esta unidad vamos a tomar como concepto de colonización los movimientos de personas que se dieron en nuestro país hacia zonas rurales en los cuales no había población humana, y que se trasladaron hacia esas zonas con el fin de tener un lugar donde establecerse o donde vivir. Así entonces, tenemos que en esta época se dieron 3 procesos de colonización. Esta colonización fueron 3: la antioqueña, la cundiboyacense y la santanderiana. Pueden ir haciendo este ejercicio de hacer la línea de tiempo, sintetizando las temáticas que estamos viendo. La colonización antioqueña, como el nombre lo dice, fueron los asentamientos, las colonizaciones que se dieron en el territorio de Antioquia hacia otros territorios, como fue hacia Caldas, Quindío y esta zona cafetera. La colonización cundiboyacense se dio en menor medida y se dio hacia las cordilleras, hacia la cordillera oriental y central en esta zona del país. La colonización santanderiana se dio hacia Cúcuta, Ocaña y hacia Santa Marta, lo que es esta zona y acá en la costa Caribe. Muy bien, ahora entrado el siglo XX, ya en el año 1920 hasta 1950,
se vio un proceso de industrialización. ¿Qué quiere decir esto? Empezaron a verse las primeras industrias y con ello también el desarrollo de las vías de comunicación y de la tecnología. Todo esto hizo que las ciudades crecieran y con ello la población rural se desplazara hacia las ciudades. En esta misma época, en el año 1930, se vio cómo el gobierno siguió incentivando esta colonización. Estos procesos de colonización lo que hicieron fue que la población se desplazara hacia ciertas ciudades y hacia ciertas zonas rurales que antes no contaban con población, con una gran población. Seguido a esto, se vivió después, entre 1945 y 1950, una época de violencia. Entonces, ubicándonos en el tiempo, debemos ubicar 1945 hasta 1950, lo que es la época de violencia. Esta época de violencia hizo que la población se desplazara hacia las ciudades. A esto se le sumó, además del desarrollo de la industria y de las comunicaciones, se le sumó el periodo de violencia que hizo que la población rural disminuyera, la población del campo disminuyera, y se desplazara hacia las ciudades. En este siglo XX, entonces, vemos cómo, sumado al proceso de colonización, toda la época de violencia llevó a que las personas se ubicaran en otras zonas diferentes a las que tenemos en el siglo XIX. Vamos a ver entonces, las flechas rojas nos indican todos esos movimientos migratorios del siglo XX. Como vemos, la población entonces se desplazó hacia Bahía Solano, en el Chocó, hacia el Urabá antioqueño, hacia el Magdalena, hacia Santa Marta, hacia el Magdalena Medio, hacia los Llanos Orientales y hacia Putumayo y Caquetá, distribuyéndose hacia zonas totalmente diferentes a las que tenemos en el siglo XIX. Así, continuando entonces con nuestra ubicación en el tiempo, vemos cómo entre 1951 y 1964 se dice que en esta época se ve un gran desplazamiento de población campesina hacia las ciudades. Se dice que para esa época cerca de 2 millones de campesinos fueron desplazados. Posterior a esta época se empiezan a ver unos procesos de emigración, población que sale del país hacia otro país. El primer proceso de emigración, que se distingue por la gran cantidad de personas que salieron del país, se da en la década de 1970, los años 70. En esta década se conoce entonces como la primera ola de emigración. La segunda ola de emigración se da en la década de 1980 hasta 1989. Y la tercera ola se da en los años 90. La segunda ola se da hacia países como nuestro país vecino de Venezuela, y la tercera ola se da hacia países europeos como España. Tercera ola de emigración. En todo este tiempo, entre 1964 y 1981, se siguen dando procesos de colonización. Ya para esta época,
cuando llegamos al año 2000, ya se dejan de presentar procesos de colonización, pero se siguen dando desplazamientos. Estos desplazamientos se dan sobre todo del campo a la ciudad, debido a causas como el narcotráfico, el conflicto armado, todo el proceso de violencia, ciertas condiciones sociales y económicas insatisfechas, obligan a la población campesina a dejar sus viviendas en el campo y a buscar nuevas oportunidades en la ciudad. Así entonces vemos todo el proceso de emigración y de migración interna que se da en el país en el siglo XX. Actualmente se siguen dando procesos de emigración. La población que sale del país es sobre todo población con un nivel educativo alto, es población cualificada, con una educación técnica y profesional que sale en busca de tener un mejor empleo o de seguir estudiando en el exterior. Hay procesos de inmigración, sí, se siguen dando. El más reciente fue el éxodo de venezolanos que llegaron a nuestro país debido a la inestabilidad y en las condiciones en las que se encontraba nuestro país vecino de Venezuela. Todos estos procesos de inmigración y de emigración permiten el contacto con otras culturas y traen aspectos, consecuencias, efectos positivos y negativos también, como ya lo hemos estudiado en otras unidades temáticas y como lo estudiaron el año pasado. Los invito a seguir analizando estas causas, estos factores que provocaron todos estos procesos migratorios y con ello también sus consecuencias, ya que a partir de esto que hemos explicado se va a realizar la actividad evaluativa de esta guía número 2.